Muy bienvenido, gente, a otra review de este canal de coleccionables del infinito. En esta oportunidad tenemos una review un tanto especial, a modo de homenaje del actor Sir Sean Connery, que nos dejó ayer, día 30 de octubre del 2020. Y para la cual vamos a ver un poquito uno de sus personajes más memorables, que es el Dr. Henry Jones Sr., el padre de Indiana Jones, personaje que interpretó en la tercera película de Indiana Jones y la Última Cruzada. Una de las pocas figuras coleccionables que conozco del personaje, ¿sí? Sir Sean Connery tuvo varios personajes memorables a lo largo de su historia. El más conocido quizás sea James Bond. Él fue el primero y a mi gusto el mejor. Pero este personaje en particular es el que más cariño le tengo, ¿sí? Es una película que he visto infinidad de veces. Posiblemente sea mi favorita o una de mis favoritas. Y desafortunadamente no hay tantos coleccionables como decía de este personaje. Hay una figura 1 en 6 de Sideshow Collectibles. Figuras más chiquitas de la escala de G.I. Joe o de Star Wars. Pero ninguna estatua que valga la pena mencionar. Por suerte, en el año 2008, Kotobukiya consiguió la licencia temporalmente de lo que era la franquicia de Indiana Jones. Sacó una serie de figuras, algunas buenas, otras no tanto, entre las cuales salió esta particularmente en escala 1 en 7 de la línea Artifacts. En particular, esta figura fue en su momento una joyita, para mí lo sigue siendo, porque es una figura de un personaje que no es muy común ver, y la pose, el esculpido, la pintura, todo está muy bien logrado, más para la época. ¿Sí? Estamos hablando del año 2008. Vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Sí? No viene, ya aviso de antemano, no viene con el grial. El grial es un elemento extra que yo pongo para el display de la figura. ¿Sí? Vamos a ver un poquito en detalle lo que es la figura en sí. La escena en especial a la que hace referencia la estatua es el momento en el cual Indiana y su padre están siendo perseguidos por un piloto nazi hasta ser arrinconados en una playa, donde al padre de Indiana se le ocurre la genial idea de asustar a los pájaros, a las gaviotas que estaban en la playa, para que salieran volando, obstruyeran el motor y hicieran que el avión chocara, ¿sí? En ese momento el Dr. Henry Jones Sr., que hasta ese momento había sido una especie de personaje casi gracioso, casi chistoso, digamos, se acerca muy canchero a su padre, a su hijo, a Indiana, y le dice: de repente recordé la cita de Carlomagno: deja que mis ejércitos sean las rocas y los pájaros. No, perdón. Deja que mi ejército sean las rocas, los árboles y los pájaros en el cielo. ¿Sí? Ese es el primer momento en el cual vemos que Indiana se da cuenta de que su padre también tiene algo que aportar a la aventura, ¿no? Como le decía, la figura trae ese momento particular donde él va canchero por la playa con el paraguas abierto, pero también te trae la opción de exponerlo con el paraguas cerrado, cosa que ahora vamos a ver un momentito. Como les decía, el trabajo esculpido está muy bien logrado. Hay ángulos en los cuales se ve un poco más rara quizás el esculpido, pero para ser del año 2008 y de Koto, está muy bien logrado. El detalle de los anteojos, que son dos pedacitos de plástico transparente, está también muy bien logrado. Quizás la pintura de la barba y del bigote resalte demasiado, ¿sí? Si se la ve de cerca, la pintura es un poco grosera, ese gris con el blanco de la barba. Pero recordemos que es también la barba que tenía Sean Connery, ¿sí? Si ven, hay ángulos en los cuales es imposible no apreciar el parecido con el actor. De nuevo, para hacer una figura 1 en 7 del año 2008 y de Koto, está muy bien lograda. Hay, lógicamente, críticas. Por ejemplo, fíjense las uñas como están pintadas, parece que estuvieran pintadas de rosa, ¿sí? La pintura del mango del paraguas, ciertos detalles en algunas partes de la pintura, ¿sí? Dan a entender que es una figura de plástico PVC, no es Polystone, ¿sí? No es resinadura, sino que es plástico. Pero en este caso yo prefiero que sea así, ¿sí?
ayuda a que en el caso de que se caiga no se rompa o no se fracture tan fácilmente. También trae el detalle de la valija que él llevaba, ¿sí? Y incluso, perdón, una pequeña gaviota, que es un detalle que podrían haber obviado y sin embargo lo agregaron, ¿sí? Se puede sacar, ¿sí? No está pegado a la base. La gaviota está pegada a la valija por dos espacios, ¿sí? Coloca fácil. Bueno, si tuviera manos libres, ahí está. Es un detalle que hace muchísimo a la estatua, ¿no? A la escena particular, la base de la arena también está muy bien lograda, ¿sí? Muy canchera la pose. Es una pose muy Bond también, ¿sí? Si ustedes han visto las películas de James Bond, esta es una pose muy Bond, con la mano en el bolsillo y con esa sonrisa canchera, ¿sí? Vamos a ver un poquito. La caja es muy grande, pero me parece que por el tema del paraguas abierto, si no, no justificaría el tamaño, ¿sí? Bueno, el paraguas también está muy bien logrado para hacer lo que es. En la espalda. Para hacer una figura en escala 1:7, incluso le hicieron el detalle de la huella en la arena, también muy bien hecho. Para hacer una figura del año 2008, está muy bien lograda. Si ustedes la comparan con otras figuras de la línea, incluso Indiana con el látigo, se darán cuenta que esta ha tenido un trabajo mucho mejor de pintura y de esculpido e incluso de pose, ¿sí? Es una de mis figuras favoritas en ese sentido. Fíjense que hay ángulos en los cuales pareciera que se ve mucho mejor el parecido que otros, ¿sí? Incluso el bow tie. Ahí se ve muy bien el parecido. Como les decía, también trae la opción para poder sacar este paraguas, ¿sí? Se le saca esta parte. Si uno tiene poco espacio para exhibirlo o necesita un espacio más reducido, te dan la opción también de exponerlo con el paraguas, a ver, cerrado, ¿sí? Entonces quedaría ahí. Que está muy bien también, no arruina el look de la estatua. Pero me parece que el paraguas abierto le da un toque extra. Que mejora muchísimo la estética de la figura en sí. Es una lástima que no se ha tenido más figuras este personaje. Para todos los que han visto la película o que han crecido viendo esta serie de películas de Indiana Jones, es un personaje crucial, si es el padre de Indiana. Está muy bien el detalle del traje, la pintura. Si bien es ese tipo de pintura y de plástico que utiliza Koto en todas sus figuras, una escala 1:6 y 1:10, es ese plástico barato, digamos, ¿sí? Plástico. En este caso en particular lo han logrado muy bien. Incluso el detalle de los zapatos también. Creo que los zapatos son lo mejor pintado de la figura. Si yo lo pusiera hasta ahí, esa pose es pose Bond. Es la típica pose Bond. Le faltaría estar parado al lado de Aston Martin, lo único. De nuevo, quejas de la figura, como les decía, el detalle de las uñas, el detalle de la pintura en la barba quizás, ¿sí? Podría ser un poquito mejor. El esculpido está muy bien, como les decía. El detalle de los anteojos en plástico transparente también está muy bien. Otra crítica que le puedo hacer es el tema de la escala. La escala 1:7 es una escala que es medio rara, no hay muchas figuras en esa escala, entonces es medio difícil encontrar un lugar a esta figura. Pero está bien, porque es una figura que, salvo que esté al lado de Indiana, no tiene mucho sentido de poner en un display grande, ¿sí? Por eso es que yo la tengo justo al lado del grial. Siendo que no hay tantas figuras de Sir Sean Connery, me parece, en esta escala, y estatuas en particular, yo no sé si hay, me parece que hay mucho más de James Bond. Estaría bueno que en algún momento, a modo de homenaje al actor, hagan quizás alguna estatua, una línea de figuras de Indiana y hagan una buena figura que
que realmente es un personaje que se lo merece, ¿sí? Me encanta el detallecito de la valija y de la gaviota, está muy bien. O sea, podrían habernos dado solamente la valija o directamente nada, y sin embargo Koto se esmeró e hizo ese trabajo, ¿sí? El corte de la barba quizás es muy tajante, pero de nuevo es un ángulo que se esconde bastante bien en lo que es el total de la figura. Así que bueno, estas son joyitas del pasado, digamos, que nos han quedado de un personaje que es eterno, ¿sí? Sean Connery es un actor, perdón, que ha tenido personajes eternos, memorables, ¿sí? Este mismo, Henry Jones Sr., James Bond, ha tenido también William de Baskerville, en El nombre de la rosa, ¿quién más? Los Intocables, ha tenido infinidad de personajes, nunca lo he visto actuar mal, sí, le ha tocado mala suerte a veces con las películas que ha elegido, no ha tenido buena suerte eligiendo películas, de hecho rechazó el papel para hacer de Gandalf en El Señor de los Anillos, cosa que se arrepintió creo que el resto de su carrera. Pero ya con lo que ha hecho, nos ha dejado un legado inolvidable. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si en algún momento consiguen o ven esta estatua en venta, les recomiendo que la compren porque no tiene desperdicio, más si son fanáticos de Indiana Jones. Y nos veremos en la próxima. Chau, chau.